Le damos la bienvenida al columnista de siempre. No hay columnista estrella porque si no me tira la Permanente. bronca el otro. A nuestro No, pero... columnista, el licenciado Roberto Candelaresi. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo andás, Robert? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por eso ando bien, digamos, ¿no? Ah, Porque, es importante, es sí. importante. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, Roberto? Bueno, la propuesta de hoy tiene que ver con una suerte de análisis sobre la recesión de la pandemia. Es decir, en realidad, los efectos económicos que estamos viviendo, pero más que nada vamos a vivir. Algunos bemoles que veo que la economía nos va a deparar, y la política, Ujú. como siempre, ¿no? Por supuesto. Bueno, casualmente, vimos a diario, porque ahora es muy cotidiano, el deprimente, mejor dicho, espectáculo de esas marchas de terraplanistas, digamos, de gente reclamando algunas cuestiones contradictorias y demás, porque se supone que están muy afectadas por las medidas que tomó el gobierno para contrarrestar justamente los efectos nocivos de esta pandemia, ¿no? Que por supuesto es mundial. Inexplicablemente para mí tampoco se judicializa ni reprime, digamos, esa apología del delito, esa violación de la cuarentena, digamos, la instigación a la violencia que sentimos, y que en definitiva todo esto constituye una suerte de atentado contra la democracia, ¿no? Contra el sistema democrático. Pero fíjense que en esta ocasión, mejor dicho, en este periodo de gobernanza, no aparecen fiscales, digamos, actuando de oficio, tratando digamos, de encauzar algunas conductas sociales, nada. Bien, bueno, digamos, una libertad democrática que se contradice precisamente con algunas de estas cuestiones, ¿no? Estos cuestionamientos sobre una supuesta, digamos, represión de las libertades y demás, ¿no? Es una contradicción en sí misma, ¿verdad? Bueno, algunas de estas restricciones y prohibiciones se califican como necesarios, básicamente, o exagerados, porque otros dirán, no. Bueno, hay atrás de esto, por supuesto, que hay agentes económicos y agentes políticos, ¿no? Estimulando, activando. ¿Cuál es el interés, básicamente? Bueno, los políticos es desmerilar la imagen del gobierno, y los económicos, los intereses empresarios, más o menos se manifiestan, un poco, digamos, entrevesadamente, tienen que ver con la libertad económica, la libertad de producir, la libertad de seguir facturando, digamos, ¿no? Y ganar. Bueno, en definitiva, estas medidas, como digo, que a veces se reputan como las medidas que son muy laxas, convengamos que especialmente ahora en estas épocas han sido flexibilizadas muchísimo. Como dice el presidente, no estamos ya ni siquiera viviendo una cuarentena propiamente dicha, porque en realidad hay demasiadas libertades. Hay podemos decir que hay un cuidado, ¿no es cierto? Social, hay un distanciamiento sugerido, etcétera, etcétera, y ciertas pautas que sí se cumplen. En general, la gran, digamos, población la cumple. Y creo que ya lo hemos dicho muchas veces, más o menos nos hemos beneficiado a partir de eso. Bueno, en definitiva, pero vamos orientando hacia la economía. Los críticos que por supuesto están siempre juntos a la prensa hegemónica, que baja línea y demás, pero ignoran todos ellos un punto muy importante, ¿no? Que la causa fundamental es el virus en sí y no las restricciones. O sea, la causa, digo, de los males, las caídas económicas, en realidad, y ahora a continuación vamos a apoyarnos en un estudio de un consultor muy conocido, McKinsey, que es un consultor sobre gestión, con sede en Nueva York, digamos, pero es un grupo que está en distintas partes del mundo, una suerte de Gallup, digamos, y que ha hecho un estudio muy interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes, justamente para dar una contestación a estos grupos locales, como así también admitamos que hay
hay animadversión sobre todo lo que sea bloqueo, lo que sea restricciones, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y hay movimientos contestatarios respecto a eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya lo hemos mencionado acá en el programa, digamos, hay ciertas manifestaciones que la derecha aprovecha, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, y acá nosotros siempre dando el ejemplo también. En definitiva, ¿cuál es digamos, la experiencia mundial? Señala que los países que se cuidaron mucho, y así lo establece como hallazgo este informe, digamos, estos países que han tenido controles fronterizos, bloqueos, obtienen hoy más beneficios que antes. Les doy un ejemplo. Brasil no se cuidó, Australia sí se cuidó. Esto en términos relativos, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero digamos, se pueden contrastar. Unos fueron bastante restrictivos en el caso de Australia y, contrariamente, Brasil fue, digamos, ecléctico, pero ya sabemos la conducta del Ejecutivo Federal, etcétera, etcétera. El relajamiento que hubo. ¿Qué pasó? Brasil ha perdido muchísima productividad. Vamos a tomar como ejemplo digamos, el sistema productivo minero, que Brasil es muy fuerte, digamos, exporta muchísimo hierro, ¿no? A todo el mundo. Hace unos cuantos años el principal destino es China. Bueno, Australia también es muy fuerte a nivel de, digamos, de la explotación ferrosa. Bueno, ¿cuál es el principal? También es China, por supuesto que es la que absorbe. Bueno, ¿qué pasó? Básicamente, pasó que Australia se cuidaron. Hubo muchas restricciones, hubo mucho aislamiento al principio, los 3 primeros meses, y efectivamente lograron controlar la pandemia, o sea, la infección y demás. De modo que su industria minera está trabajando full, ahora virtualmente sin problemas. ¿Qué pasó en Brasil? Un desastre económico en esa área, precisamente, porque los contagios fueron tan grandes que caían por decenas. La productividad cayó, digamos, pero estrepitosamente. Justamente por no poder ofrecer tantos productos brasileros, que a nivel hierro, insisto, es muy importante, la oferta. ¿Qué pasó? El hierro subió el 20% más o menos. ¿Quién se benefició con la suba de hierro? Australia. Australia ahora le vende más cantidad y a mayor precio por tonelada, ¿verdad? Bueno, lo traigo como ejemplo porque me parece muy interesante para desmistificar muchas cosas, ¿no? Digamos, en definitiva, también podemos agregar otros ejemplos como Gran Bretaña y Nueva Zelanda, Suecia, o sea, comparativo, digo, ¿no? Donde lo demuestra este estudio, digamos, analítico, comparativo, con datos concretos, que los países que tuvieron más seriedad, que, digamos, atacaron el problema de raíz y con más fuerza, tuvieron mucho menos caída económica que aquellos que no lo hicieron. Cayeron todos, pero mucho menos aquellos que efectivamente, digamos, pudieron manejar la situación. Paradójicamente, una digresión. En nuestro país, fíjense que veníamos muy bien y cuando empezamos a liberalizar, pasó lo que algunos habían previsto, que era, bueno, no solo, digamos, explotar la cantidad, o sea, descontrolarse un poquito, sino que trasladamos al interior del problema, ¿no? Por la fluidez de las comunicaciones, digamos, de los transportes, el comercio, etcétera, etcétera. Y ahora hay varias ciudades del interior, cuando acá ya está empezando efectivamente a bajarse, a moderarse, está explotando allá. O sea que tuvimos un ejemplo positivo y no tan positivo al final del cuadro. Creo que globalmente vamos a salir airoso en términos comparativos, digamos, ¿no? Pero, bueno, ese es el problema. ¿Cuál es, y es un poquito lo que queremos dejar como enseñanza acá, modestamente, digo, a partir de los hallazgos de estos estudios de especialistas? El tema no es la liberalidad del comercio, el problema está en la confianza del consumidor. Esto que parece de perogrullo, pero ellos lo determinaron con números comparativos. Es decir, que las economías caen cuando no hay confianza, cuando no hay certidumbre, incluso económica, no solo la proyección, digamos, psicológica. Entonces, ¿qué ocurre? Que
hay menos demanda sobre los países que no son confiables en términos de control de la pandemia. O sea, cae el comercio, se demandan menos sus productos. El intercambio cayó muchísimo. Y de hecho que el intercambio mundial cayó, o sea, el comercio mundial, el 32% aproximadamente en este año. O sea que es tremendo. Bien, bueno, sin vacuna, lo que, digamos, la recuperación, también una de las cosas que se midió, y lo vamos tirando como un colofón, es que los países que más se adelantaron se recuperaron mucho antes, hasta ellos lograron cuantificar este impacto. Por cada 3 meses que se atrasaron en tomar medidas, digamos, restrictivas reales, bloqueos, etcétera, etcétera, la recuperación económica, claro, ellos están adelantados porque están mirando Asia y Europa, digamos que tuvieron la oleada primera. Bueno, en definitiva, se retrasa hasta 6 meses la recuperación del PBI. Y en algún caso puede ser mucho mayor. En definitiva, hoy se reconoce en todo el mundo como que el Estado es el único motor, ¿no es cierto?, contradictoriamente, porque ¿quiénes son los que reclaman? Los empresarios, que dicen, ¿y bajo qué argumentos reclaman? Digamos que cortemos ya todo, liberemos todo. Bueno, porque además, si nos atan a nosotros la actividad privada, que damos trabajo, que generamos riqueza, que contribuimos. Bueno, en realidad, fíjense, en los últimos años, que anteceden al presente, digamos, esos eran los postulados del gobierno anterior, ¿no es cierto? Sin embargo, cayó el PBI en 5 puntos, cayó la recaudación, exponencialmente casi se disparó digamos, la falta de trabajo, perdón, el 60%, se incrementó el índice de desocupación. En definitiva, todas las variables que se supone que dan sustento a los argumentos actuales se dispararon mal, negativamente. Y es el Estado el que sale a, digamos, afrontar la deuda social, la ayuda social, e incluso asiste a las empresas, muchas de las cuales son evasoras, etcétera, etcétera. Sí, finalmente sostiene, inclusive está sosteniendo salarios, ¿no? Exactamente, concretamente. El 50% de los salarios, digamos, es aportado por el Estado. Entonces nos asustamos tanto como salir de esto, ¿no? El apoyo, ¿quién aporta? Bueno, con esos argumentos son absolutamente inválidos, ¿cierto? En todo el mundo. ¿Algo para incorporar, licenciado Cuesta? No, la verdad que ha sido muy completa y contundente a partir básicamente también porque hoy hay que utilizar realmente el tema datos, ¿no? O sea, porque se puede hablar mucho, pero si uno no lo contrasta con cosas concretas, que en este caso son datos y en este estudio que presentaba Roberto, la verdad que sí. Me parece que, bueno, ese debate en referencia a la presencia del Estado y cómo debe cuidar y cómo debe, si esa apertura, no, bueno, aquí se ha utilizado muchísimo esa discusión con finalidad política, pero en el mal sentido, digamos, para tratar de llevar una práctica política negativa hacia el gobierno, pero en realidad termina afectando a nosotros, en términos de muertes, como bien planteaba Roberto, y en términos económicos también. Entonces, el Estado realmente se necesita y debe ser motor de la economía, no hay forma, el mercado per se no regula de verdad las cosas, no es ecuánime, no solo concentra, pero igual necesita del Estado. Porque yo escuchaba hace un par de días, digamos, con este tema de, si bien nosotros no queremos hacer publicidad, digamos, pero bueno, el iPhone, ¿no? Que tiene un montón de, lo decía Íñigo Errejón de España, ¿no? De España. Él mostraba un iPhone, sí, bueno, fenómeno, parece el Steve Jobs, el garage, la lógica del emprendedurismo, pero en realidad todo lo que tiene adentro fueron investigaciones que se realizaron a partir de promocionado por el Estado, por el MIT en el caso de Estados Unidos, por otros en otros estados también. Entonces, es una falsa dicotomía, digamos. Nadie discute la realidad del emprendimiento privado, pero la realidad es que el Estado es el que puede motorizar y llevar adelante
una lógica más equilibrada, ¿no? Totalmente. Bueno, muy interesante la columna, muy interesante como siempre, Roberto, todo lo que nos traes para pensar y reflexionar. Nos vamos a una pequeñísima tanda y seguimos con Agenda Abierta 21. Que tengas un excelente fin de semana, Robert. Gracias igualmente, chicos.